Gracias a usted, diputada Carpinteiro. Tiene el uso de la palabra el señor secretario Ruiz Esparza para dar respuesta a los cuestionamientos de la diputada Carpinteiro. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputada. Realmente, lo he dicho y lo reitero, mi obligación es servir. Como servidores públicos nos debemos a los ciudadanos y tenemos que servirle a los ciudadanos. Si no, no seríamos servidores públicos. Ese es mi convencimiento. Mi legado es muy sencillo: cumplir con el plan, con el Programa Nacional de Infraestructura, hacer ese gran reto que se refirió un señor diputado previamente a mis palabras, que lo he expresado, el enorme reto que tengo encima y que tienen los valiosos servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y todo el sector que integra la Secretaría. El Programa Nacional de Infraestructura más grande de toda la historia, incluyendo al de la propia Secretaría, que en el monto que se da todavía no se determina lo grande que va a ser. Yo creo, diputada Carpinteiro, que le hace falta todavía mucho más a ese programa. México necesita invertir más y avanzar más y hacer más realmente para avanzar en ese programa. Pero la esencia es el legado, cumplirle a mi país, cumplirle a mi presidente y cumplirle a los mexicanos. No aspiro nada más. Tengo más de 40 años sirviéndole a mi país, sirviéndole a mi estado, ininterrumpidos ni un solo día. Y ha sido a base de resultados, a base de honestidad y a base de cumplirle a mis superiores en las tareas que me han encomendado. Yo creo que el poder no es para ejercerse como tal, es para dárselo a la sociedad y para que ese poder sirva para hacer y dar los resultados que de una secretaría se están esperando. Sí hay poder, pero el poder sirve para que las cuestiones avancen. Yo creo que hay que ver ya en el terreno de las telecomunicaciones la dificultad que existe para converger en una ley habiendo un modelo político tan novedoso como el que se tomó, con la participación del PAN, del PRI, del PRD, del Verde y de otros partidos que se sumaron también a lograr un objetivo, y que si el resultado tanto de la ley como de la reforma no son perfectos, tampoco las leyes son eternas. Y yo creo que aquí el tema es que si hay puntos que en un momento dado esa convergencia de intereses y de voluntades, intereses en el buen término de la palabra, llegaron a un resultado que no era el óptimo, porque yo creo que todos quedamos en algo insatisfechos, pero al mismo tiempo todos debemos quedar satisfechos de que se logró el objetivo y de que el objetivo, yo no le veo por qué, no puede en un momento dado, en el entendido de que se puede mejorarse. ¿Cómo llegar a un plan nacional de banda ancha? La Secretaría lo está elaborando, esperamos pronto dar un resultado en esta materia. ¿Cómo lograr que el 70% de los hogares tenga internet de banda ancha y en un momento dado el 85% de las pymes? Creo, diputada, sinceramente que es labor de todos. Nosotros estamos haciendo la tarea. El programa México Conectado no es todo, simple y sencillamente es una forma de llevarle a todas las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, universidades, con la participación de las sociedades estatales, un modelo diseñado por la Secretaría y puesto en marcha al servicio de la sociedad, Internet. Es una parte del tema. Viene la compartida, viene la red troncal, tenemos que avanzar rápidamente. Sin duda van a ser inversiones que avancen hacia este propósito. La televisión digital. No se ha hablado de ello, pero es algo que puede llevarle a los hogares también Internet. No es en este momento, alguien dijo,
que eran familias pobres y no se podía en un momento dado llevar internet a familias pobres. Yo creo que la familia marginada, la familia de escasos recursos, es la más interesada en tener internet hoy en día, en tener conectividad con el conocimiento y con el mundo. Yo recuerdo en las muchas experiencias que he tenido en Acapulco, con el huracán Manuel e Ingrid, haber visto en la banqueta a muchos niños de 10, 11, 12 años sentados con su teléfono, comunicándose con sus parientes, con sus familias, quizás a otro lado, quizás a otro país, a través de la banda a la que tenían acceso, pero no hay duda de que es la gente más necesitada y quizás la más deseosa de tener un instrumento de esta naturaleza. Y la TDT, que se va a repartir en 50% o poco menos, pero en un volumen muy importante de hogares del país, tiene conectividad a internet. ¿Cuál es el reto que tenemos? Lo acabo de decir en algún sitio que fuimos de México Conectado, no recuerdo en qué estado. El reto que tenemos es la capacidad de los mexicanos para poder darle a esa televisión que esté en zona de baño internet, en zona de señal internet, poderle dar internet a una familia que no lo puede pagar. Y hemos estado tratando de delinear conjuntamente con los proveedores del servicio, nacionales e internacionales, de qué manera, si la televisión tiene su puerto para conectar el dispositivo que dé internet, de qué manera se puede pagar el servicio de internet a estas familias de escasos recursos. Y se ha hablado de publicidad, una publicidad sana, se ha hablado en un momento dado de contenidos que puedan llevarse también a estos hogares y que esos contenidos paguen parte. Se ha hablado de un programa social, así como hay una despensa, así como hay un programa oportunidades, así como hay una pensión, ¿por qué no haber un programa que le ayude a la familia a tener internet en su hogar? Entonces creo que el reto es que entre todos y sobre todo quienes tienen una capacidad sobresaliente como la diputada, en esta materia tan difícil, que hasta su lenguaje es difícil de entender, podamos ayudarle a los hogares de escasos recursos a tener el internet y a cumplir con esa meta de 70%. La industria, la pyme la veo menos complicada porque definitivamente está en una actividad económica y si la necesitan van a ver la forma de lograrla. Creo que el mayor reto está, que no quiere decir que el otro no lo sea, en llevarle a los hogares el 70% de internet. Sé que este tema es mucho más amplio, diputada, espero platicarlo posteriormente. Muchas gracias. Gracias por su respuesta, secretario. Ahora le cedemos el uso de la palabra a la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios conducentes hasta por 3 minutos. Y si esta asamblea me lo autoriza, al concluir la diputada Bautista Cuevas, yo le rogaría a nuestro presidente Alberto Curi que continuase con la presidencia de esta reunión de Comisiones Unidas. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Bienvenido, secretario Gerardo Ruiz Esparza. Bienvenido. Saludo con mucho cariño y afecto a todas las diputadas y diputados, a todos los medios de comunicación, señoras y señores presentes. Quiero aprovechar este espacio para dar voz a las exigencias de los trabajadores de las radios comunitarias, a fin de que dejen de ser perseguidos por brindar servicios a las comunidades y no tener en regla la concesión, porque estas tal parece fueron hechas para no poderse cumplir. Actualmente a muchos comunicadores se les trata como delincuentes, a pesar de manifestar que solo sirven a la gente y que no viven de lo que transmiten, como las grandes cadenas nacionales. Señor secretario, hemos visto que es excesiva y absurda la política represiva contra las radios comunitarias. Por eso le hago el llamado para que este gobierno reconozca la gran función social que hacen las radios comunitarias y su derecho constitucional, no solo a transmitir, sino también a adquirir, operar y administrar medios de comunicación, porque la mayoría preservan la cultura del lugar y las lenguas originarias.
Tal parece que se ignora que el ejercicio de la comunicación es un derecho humano, que las radios comunitarias tienen una función social que refuerzan los vínculos y la identidad de las comunidades y son un servicio público para estas. Difundir información no puede ser un delito, sino un ejercicio de derechos y en todo caso deben ser sancionados administrativamente y no penalmente. En México hay 1,483 emisoras de radio comercial a lo largo de todo el país. El 77.2% son comerciales y el 22.79% son de uso cultural o educativo. 10 grupos de radiodifusión controlan el 72% de las estaciones, pero en cambio solo hay 20 radios comunitarias que operan con permiso. Con la reforma de telecomunicaciones se logró que en la Constitución se reconozca a las radios comunitarias, lo cual fue un logro importante en el país. Sin embargo, en la reforma a la ley secundaria se quedó prácticamente en los mismos términos enunciativos y la nueva ley, como lo he denunciado en el pleno de esta Cámara, no reconoce las especialidades y las somete a los mismos criterios que una radio comercial. Se empeoran las condiciones porque se exigen los mismos requisitos para obtener el permiso correspondiente. Deja criterios arbitrarios que no dan certeza jurídica y a la vez se endurecen las sanciones para quien abre una radio comunitaria. Esta situación es condenada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al reafirmar su preocupación por la criminalización de las radios comunitarias no autorizadas. El uso de una frecuencia no autorizada no debería constituir delito, sino una falta administrativa. En el informe de las relatorías de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera entre una de sus recomendaciones al Estado mexicano está la implementación de una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio. Sin ella, señalan, es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a combatir la delincuencia y la corrupción y que se ejerza un control activo e informado sobre las acciones del Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población. Bajo este contexto, ¿por qué se obstinan con la espada de Damocles y con procesos penales a quienes dan servicios a la comunidad, mientras que a los monopolios de las televisoras se les trata como damas de la caridad? ¿Cuándo se podrán cumplir con las recomendaciones que han formulado la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Señor secretario, aquí usted ha nombrado un plan Guerrero, un plan Michoacán. ¿Y qué pasa con Oaxaca? Yo pregunto. Este también fue afectado por Ingrid y Manuel y no ha sido atendido. El sur-sureste no puede seguir esperando, señor secretario. Solicito a usted se ha también implementado un plan Oaxaca. No puedo dejar de mencionar la urgente necesidad del acceso a la banda ancha para que nuestros niños y jóvenes no lleguen en desventaja cuando tienen la necesidad de salir de sus pueblos para seguir estudiando. Esto no puede quedar solamente como una promesa de campaña. Lo invito, con todo respeto, a recorrer Oaxaca. Un día, señor secretario, solo un día. Bueno, medio día. Y ojalá fuera por la Mixteca. Lo invito. Sé que usted no va a poder ser insensible
a las condiciones en las que vivimos los oaxaqueños y sobre todo los mixtecos. Hace rato recibí una llamada de San Juan Nochistlán, se llama. Me invitaron hace más de un mes a festejar porque ya se iba a pavimentar un tramo carretero. Son muy pocos kilómetros, pero bueno, algo es algo. Y muy tristes me dicen hoy que ya les avisaron que siempre no se va a hacer porque no hay presupuesto. Se supone que si ya estaban las maquinarias y todo, el presupuesto estaba autorizado. Entonces no se puede decirle ahorita a la gente que siempre ya no va a ser. Son muy pocos kilómetros, de verdad, creo que 4, cuando mucho 6 kilómetros. Yo le pediría se revisara eso, por favor. Señor secretario, cuando yo le invito a recorrer Oaxaca, quiero que usted vea desde ahí que existe un México diferente al que se puede ver desde un escritorio, que existe un México diferente al que se pueda ver desde un mapa. Por eso es mi invitación, señor secretario, ojalá la acepte y por su atención y compromiso. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada Bautista. Gracias. Continuamos. Para formular pregunta tiene ahora el uso de la palabra el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, presidente. Gracias a todos, compañeras y compañeros diputados. Gracias a los invitados especiales y a los medios de comunicación que siguen acompañándonos después de 5 horas de diálogo continuo con el secretario de Comunicaciones y Transportes. Y me refiero, secretario, para empezar ya, a este diálogo que no es otra cosa que un control parlamentario. Un control parlamentario fundamental en cualquier democracia. Es una de las funciones fundamentales de todo poder legislativo. Esto que a veces algunos se asustan porque aquí algunos compañeros de su partido, cuando pensamos en citar a comparecer a algunos miembros del Poder Legislativo, lo toman como agravio. Esto debería de ser mucho más natural en cualquier democracia y deberíamos de tener este tipo de ejercicios permanentemente y con formatos mucho más dinámicos y mucho más de diálogo permanente y de debate como es en todas las democracias modernas. Digo todo esto, secretario, porque es muy penoso para mí lo que pasó, y para el Grupo Parlamentario del PAN, por supuesto, lo que pasó ayer en la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados. Ni más ni menos que el partido en el gobierno rechaza formar una comisión especial para darle seguimiento a un asunto que es tan importante como la construcción del nuevo aeropuerto. Hay, ya se dijo aquí, hay comisiones especiales de todo. Con cualquier excusa se crea una comisión especial. Y en este asunto tan importante, el PRI no fue capaz de ayudarles a ustedes en el gobierno, secretario, porque ya verá que este asunto se les va a complicar. El tema de crear una comisión especial es también para ayudar a que salgan bien las cosas. Este asunto del aeropuerto los rebasa a esta administración, porque empezó en la anterior administración y va a seguir en la administración que venga. Vamos a hacer bien las cosas, esa era la propuesta. Se niega el PRI a formar una comisión que le dé seguimiento a este tema tan importante y pide que se forme una subcomisión, pero no dentro de la Comisión de Transporte, que es donde evidentemente cabría un aeropuerto. Pide que se haga en la Comisión de Infraestructura.
Tan simple como eso, porque la Comisión de Transporte está presidida por un diputado del PAN y la Comisión de Infraestructura está presidida por un diputado del PRI del Estado de México. Vamos a seguir insistiendo en este tema, no es menor. Yo entiendo, secretario, que usted me puede decir, no fue una decisión mía y yo respeto mucho lo que hagan aquí, me adelanto a esa posible respuesta, pero yo quiero pedirle que ustedes en el gobierno dialoguen con los diputados del PRI y los hagan entrar en razón para que podamos hacer esto bien desde el principio. Usted ha dicho, no hay proyecto todavía, estamos a tiempo de hacer esto como se debe. Mientras tanto, se me ocurren un par de cosas. Pedirle nosotros como Poder Legislativo a la Auditoría Superior de la Federación que nos acompañe siempre en este proceso y pedirle a usted que, independiente de comisión especial o no, nos acompañe a tener estos diálogos cada cierto tiempo durante todo el proceso de la construcción del nuevo aeropuerto. Entrando a otro tema, todos los técnicos, por supuesto, que coinciden en que está rebasado el actual aeropuerto, no puede crecer y hay que construir uno nuevo. Yo le diría que el anuncio, el espectacular anuncio que hicieron fue bastante aplaudido. Yo solo me quedé con un mal sabor de boca, ya se ha comentado aquí, pero no quiero dejar, ves que a estas horas de la noche ya casi todo se ha comentado. No quiero dejar de comentar esto y hacerle la pregunta a usted del por qué no lo hizo. Usted sabe que el anuncio fue un buen anuncio porque fue bien planeado y se hizo bien por esta administración y por la anterior. Y usted sabe muy bien que tomaron las cosas que se habían hecho, se continuaron bien y se hace un anuncio, creo yo, sin considerar ese pequeño detalle. Se planeó bien en la administración pasada, se empezaron a comprar las tierras, que fue la estrategia principal del éxito del anuncio del aeropuerto. Por último, y hablando de este tipo de inversiones, secretario, creo que es un tema que hemos traído en el PAN y vamos a continuar con él. Y tiene que ver con las reformas estructurales que hemos aprobado y con este tipo de proyectos como el aeropuerto. La gran inversión que estamos esperando en el país. Inversión derivada de las reformas que aprobamos aquí en este Poder Legislativo. Pero ¿qué pasa? Que estas reformas se van a pelear con la reforma fiscal que impulsaron desde el gobierno. Es absurdo que por un lado estemos hablando de mayor inversión en un aeropuerto, en telecomunicaciones, en energía, y por otro lado le estemos diciendo al inversionista que tenemos una reforma fiscal, unas leyes fiscales que hacen exactamente lo contrario. No incentivan, no generan empleo, etc. Algo tenemos que hacer porque yo estoy convencido que las reformas no van a funcionar como pudieran con esta reforma fiscal. Nosotros ya lo hemos dicho, muy pronto vamos a presentar una reforma, pero yo a usted, que es un técnico, le diría que pensemos en arreglar algunas cosas del tema fiscal para que le ayuden a las reformas estructurales que aquí aprobamos a que esto sea mejor para todos. Muchas gracias por sus respuestas. Con permiso. Tiene el uso de la palabra ahora el señor secretario, hasta por 5 minutos para dar respuesta. Creo que del tema fundamental que le compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, efectivamente no es nuevo en este momento, lo he dicho en reiteradas ocasiones, lo comenté en la reunión pasada que tuvimos con diputados, que fue hace unos cuantos días, de las 3 comisiones, que no fue la primera, hemos tenido varias reuniones con diputados y con senadores. Diputado Niño de Rivera, porque es mi convencimiento, y aquí hay testigos, que este diálogo debe de ser un diálogo más permanente. Y ha sido en un ámbito diferente, puede ser aquí, los he invitado a la Secretaría a platicar, y ahí se han hecho exposiciones amplias de todos los temas. Perdón, diputado
señor Rivera, que ahorita se... Diputado. Disposiciones amplias sobre todos los temas de la Secretaría, por parte inclusive de cada subsecretario, y la seguiré haciendo. Quizás pudiera haber cuestiones más institucionalizadas, pero creo que esta no es mala, de estar teniendo reuniones sistemáticas. Les hice una presentación recientemente a las 3 comisiones, repito, con todo detalle, como el día de mañana lo voy a hacer con un grupo de senadores, que ellos están decidiendo quién va, es abierto a quien vaya, para presentarles de manera muy detallada todo el proyecto del aeropuerto. Entonces, soy convencido de que esto es algo que debe tener realmente un diálogo sistemático y permanente, y por eso lo estamos haciendo, con la gran colaboración, desde luego, de los coordinadores de las comisiones y de algunos otros diputados que están también interesados en el tema. Lo he dicho también que desde prácticamente yo lo viví, desde el presidente Zedillo se empezaron a hacer los estudios de Mitre. En esencia, durante el gobierno del presidente Fox también se siguieron varios estudios. Ya sabemos el desenlace que tuvo el proyecto, quizás por la afectación a algunos municipios que no estuvieron de acuerdo. He dicho que durante el gobierno del presidente de Calderón se hicieron 17 estudios de factibilidad, con toda claridad. Ahí están los estudios. Voy a pedir ahorita, si no están ya, que se suban a la página de la Secretaría, entre los que continuaron algunos de Mitre y varios estudios más. Pero lo que no hay, diputado, y lo tengo que decir con toda claridad, porque de otra manera estaría mintiendo, no hubo estudios hidrológicos, más bien hubo una gran oposición de la Conagua, y no diría yo de la empresa, para que no hubiera aeropuerto. Y yo creo que ese fue el factor esencial que detuvo algo que incluso en la administración, siendo gobernador Enrique Peña Nieto, se le planteó al presidente de la República, se le planteó a los funcionarios que se procediera con todo el apoyo del gobierno del Estado de México. ¿Por qué no fue? No lo sé, es una respuesta que no me toca dar a mí, pero lo que sí no hubo fue el apoyo de la Conagua al proyecto, y tampoco lo que hubo fue proyecto ejecutivo del aeropuerto, no hubo proyecto arquitectónico, no hubo proyecto hidrológico, o sea, proyectos indispensables, que inclusive hoy no los hay, para poder construir el aeropuerto. Entonces, no se ha negado el crédito de cada gobierno a lo que se ha hecho, se ha dicho públicamente y lo estoy volviendo a decir públicamente. Si quieren puedo relatar cada uno de los estudios, no creo que tenga sentido, pero lo que no hay exactamente es lo que se requiere para construirlo. Y quizás un ambiente más propicio para hacerlo en todo sentido, porque hemos atendido a los ejidatarios de la zona, se ha dialogado mucho con ellos, la gran mayoría de ellos han estado de acuerdo en hacer asambleas de dominio pleno para que ellos tomen su determinación de qué quieren hacer, nadie más. Y efectivamente se compraron tierras, pero no para el aeropuerto el sexenio pasado, sino para lo que se siguen comprando, para hacer zonas ambientales, zonas ambientales, jardines ecológicos en la zona. Esas 3,000 hectáreas que yo comenté es parte de lo que se ha seguido haciendo, con la plena voluntad de los ejidatarios y de los propietarios de la zona, pero, repito, el caso del actual diseño es no afectar en un metro a esos municipios que anteriormente lamentablemente se les afectaba, y que creo que fue parte importante del tema y parte importante de que hoy el tema vaya hacia adelante, como espero que, repito, todos unamos fuerzas para que se hice un proyecto y no entrar en competencia, porque no es si sí pudo o no pudo, creo que es un proyecto que requiere México y creo que como tal debe verse. Si no hay en un momento de esa mira de todos y cada quien quiere ver una mira para distinta ideología, creo que el tema no va a funcionar. Si nos unimos todos para que sí funcione, con la plena voluntad de la Secretaría y del Ejecutivo, porque sé cómo piensa el presidente, de compartir información y de tener el diálogo necesario para que las piezas se vayan acomodando
en un proyecto tan difícil, tan verdaderamente, técnicamente tan difícil. Necesitamos a los mejores. Por eso está Foster, el mejor arquitecto del mundo. Por eso está Parsons, una de las empresas mejores del mundo, también en este terreno. Por eso está Arup, otra de las empresas mejores del mundo. No tanto porque confiemos en la capacidad de los técnicos, que son muy buenos de la Secretaría, porque requerimos a los mejores y requerimos la voluntad de todos para que un proyecto de esta dimensión y de esta naturaleza pudiera avanzar. Espero haber hecho comentarios conducentes, diputado, al tema como se tocó. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene ahora la palabra para hacer comentarios hasta por 3 minutos nuestro compañero, el diputado José Enrique Reina Lizárraga, del Partido Acción Nacional. Estimados presidentes de la comisión, compañeros diputados, señor secretario, maestro Gerardo Ruiz Esparza, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder participar en este ejercicio republicano de rendición de cuentas, en el cual, a nombre de los ciudadanos, podemos dialogar con los encargados del despacho del Ejecutivo Federal para hacer preguntas y comentarios sobre lo que a los ciudadanos y a nosotros nos preocupa. Este Poder Legislativo, ante el cual usted comparece el día de hoy, trabajó en un esfuerzo sin precedente en el proceso de reforma al marco jurídico en materia de telecomunicaciones. Primero en el ámbito constitucional y recientemente en la ley secundaria que detalla su ejecución. En específico, el grupo parlamentario del PAN, con generosidad pero con sentido crítico, analizó a detalles la iniciativa del Ejecutivo y trabajó en sus mejoras, con el afán de no negarle a México los cambios que la oposición priista rechazó con ahínco en los 2 sexenios anteriores. Uno de los temas que hoy se impulsan es el apagón analógico, tema fundamental que el gobierno del PAN impulsó desde el 2010, que el PRI hizo hasta lo imposible por retrasar. Los objetivos de dicho apagón fueron el otorgar a los ciudadanos mayor calidad en la recepción de televisión, una mayor cantidad de opciones de programación y de fuentes de información, pero sobre todo el rescate de frecuencias en favor de la inclusión digital a través de la banda ancha móvil. En el sexenio anterior se inició este esfuerzo en el norte del país, censando los hogares de las localidades que abarcó el programa y entregando decodificadores con el fin de que los ciudadanos accedieran a nuevas señales en sus televisores actuales. Dicho programa obstaculizó hasta el cansancio el partido que hoy gobierna y fue sustituido por la entrega de televisores mismos que están siendo distribuidos no por la SCT, no por el IFETEL, sino por la Secretaría de Desarrollo Social, a los beneficiarios que se encuentran en el padrón del programa Oportunidades. Lo anterior nos preocupa ya que el costo del programa se elevó de manera considerable, motivando el cambio en que el argumento, al ser equipos con características de Smart TV y de accesos a Internet, promueven la inclusión digital, aunque esta conectividad no está ni de cerca garantizada. Por otro lado, es importante señalar que este gobierno tiene las finanzas quebradas, que nos estamos endeudando de más y que el regalar televisiones tiene más tintes de campaña electoral que de apoyo para el desarrollo social. El transitorio 19º del decreto de reforma a la legislación secundaria marca como fin de las transmisiones analógicas de televisión el día 31 de diciembre del año 2015, cuando se cumple la condición del 90% de penetración de los receptores digitales entre personas de escasos recursos, del cambio en los dispositivos y de la mecánica de su entrega, y tomando en cuenta las fechas fatales, nos surgen bastantes dudas y preocupaciones. Número 1, ¿cómo se justifica el cambio a entregas de Smart TV en una inclusión digital si los beneficiarios de oportunidades hoy no tienen acceso a Internet? 2, ¿qué garantías tienen la entrega de televisión en cuestión de que no sea una medida clientelar con miras de favorecer al PRI en el proceso electoral del próximo año, habiendo en Censol casos como el de Veracruz, en donde funcionarios de dicha dependencia decían ver a los programas de los beneficiarios como oro molido? 3, ¿qué previsiones están realizando para cumplir con las fechas previstas con la ley
al tiempo de que no se entreguen los equipos en tiempo de campaña. Y 4, por último, las televisiones analógicas pronto se van a convertir en un desperdicio tecnológico. ¿Qué medidas se están tomando para el reciclaje de estos equipos viejos de los beneficiarios de estos programas? Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra para formular pregunta el diputado Eligio Cuitláhuac González Farías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Muy buenas noches. Con el permiso de mis compañeras y mis compañeros diputados, señor secretario, muchísimas gracias por la oportunidad de tener este diálogo fluido, este intercambio de ideas con esta soberanía. Le agradecemos su disposición y así como a todo su equipo de colaboradores de la Secretaría, muchas gracias por su presencia el día de hoy. Hemos escuchado con mucho detenimiento todas sus intervenciones, señor secretario. La información que nos ha compartido el día de hoy, sin duda, despejan muchas de las dudas que teníamos al llegar a esta comparecencia, amplían, por supuesto, nuestra visión, nuestra perspectiva sobre los principales proyectos que el gobierno federal ha planteado en esta materia. Y por supuesto que nos ha quedado clara la pertinencia de los mismos, como es el caso del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y aquí yo quiero de manera muy respetuosa decir que lo que hoy no podemos aceptar la ciudadanía es que se busquen culpables a la incapacidad probada de los gobiernos pasados para plantear proyectos y ejecutarlos. Es muy fácil el día de hoy venir aquí a decir muchas cosas y a buscar justificar y buscar culpables. Bueno, fueron culpables hasta los patos y los pájaros en otros sexenios para que este proyecto del aeropuerto, que era pertinente no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, se pudiera realizar. También decir de manera muy clara que el PRI no está en contra de la transparencia, por el contrario, si en la Junta de Coordinación Política el PRI y otros grupos parlamentarios decidieron que era ociosa la creación de una comisión especial, tiene que ver porque ninguna comisión especial, y así lo dice el estatuto, tiene carácter de dictamen. Es más valioso que si tenemos ya una comisión de infraestructura y esta tiene la capacidad de crear o desdoblarse en grupos de trabajo, en subcomisiones, y estos tienen la capacidad de dictaminar, pues es mejor, es más claro, es más transparente que sea la Comisión de Infraestructura la que se encargue de darle el seguimiento al inicio de este proyecto. Sobra recordarles a los señores diputados que este proyecto que se ha mencionado, que es transcendental, durará en su ejecución 8 años, 9 años, y nosotros tenemos 8 meses por delante en esta legislatura, de tal suerte que la Comisión de Infraestructura por sí sola puede y tiene competencia para darle el seguimiento adecuado, puntual, transparente a este proyecto, que es un proyecto fundamental para el país. Quiero comentar, por otro lado, que usted ha mencionado, secretario, el desarrollo de sistemas portuarios integrales, y quisiera solicitarle que nos ayudara a profundizar esta información, que nos compartiera a qué puertos se refiere, cuáles están contemplados, cuál es su avance a la fecha, cuál ha sido y será la inversión total para completar su ejecución, su fuente de financiamiento, y por supuesto que nos comente cuáles serán los beneficios que tendrán los ciudadanos sobre estos proyectos. En otra idea, la obra de infraestructura más importante, de mayor calado, de mayor impacto para los ciudadanos,
pues es la que se construye enfrente de su casa. Nos queda muy claro y en ese sentido, en el caso de Michoacán, nosotros reconocemos la decisión del gobierno federal para invertir recursos importantes en el estado de Michoacán, mediante el Plan Michoacán, obras como la modernización del libramiento norte de Morelia, el inicio del nuevo libramiento para Morelia, muchísimas obras que están haciendo en Michoacán, agradecemos esa disposición y en este mismo sentido le preguntamos sobre otra obra que entendíamos nosotros debió empezar en mayo, que es la autopista que conecta a los municipios de Jiquilpan y Zaguayo con la carretera, la autopista de Occidente. Preguntarle, señor secretario, los motivos del retraso y pedirle, por supuesto, de manera muy respetuosa, nos ayude a agilizar el inicio de esta obra importantísima para el estado de Michoacán. Concluyo haciendo un amplio reconocimiento a nombre del Grupo Parlamentario del PRI por su conducto, señor secretario, al gobierno federal, porque con esta comparecencia nos hemos dado cuenta de que en el tema de comunicaciones, de transportes, de infraestructura, se trabaja con visión, con planeación estratégica y que se ha podido cumplir con eficiencia y eficacia con los objetivos planteados en el Plan Nacional de Infraestructura. Por su respuesta y su atención, secretario, muchísimas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el secretario de Comunicaciones y Transportes para dar respuesta hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado González. La parte de los sistemas portuarios integrales, que son parte de lo que es esta definición de México como plataforma logística global. Decía yo que el 80% del comercio marítimo internacional se realiza, obviamente a través del comercio internacional, se realiza a través de los mares, el 80% del comercio internacional. De ahí la importancia de los puertos. Hoy los puertos están saturados. Hemos logrado desfogar un poco Manzanillo, que decía yo pasó a ser el tercer puerto latinoamericano por su modernidad, por la maquinaria de última generación. Acabamos de inaugurar una ampliación muy importante en Lázaro Cárdenas, pero siguen las obras. Estos dos sistemas portuarios integrales están conformados por los puertos que manejan la principal carga en materia de contenedores y carga en general, que son los puertos en el Pacífico de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y en el Golfo, Veracruz y Altamira. Estos puertos prácticamente concentran el 80% del movimiento de mercancías. Pero si están saturados y requieren enormes inversiones, tenemos que trabajar rápidamente, porque de otra forma los coches que estamos produciendo, las materias primas que estamos requiriendo para producirlos y toda la producción que se requiere para muchas cuestiones electrónicas, pantallas, televisiones, industria farmacéutica, etcétera, no tiene espacio para llegar. Y puede ser que llegue a Long Beach en Estados Unidos o a Houston o a Miami, pero creo que estamos perdiendo una gran oportunidad de ver a México hecho una plataforma logística. Por eso es que estos 4 puertos van a ser la base, junto con otros más. Nuevo puerto de Matamoros, puerto de Tuxpan, Salina Cruz, estamos viendo también cómo ampliarlo, pero en esencia estos 4 puertos van a ser la base de que se pueda duplicar la capacidad portuaria del país de 260 millones de toneladas al año a 500 millones de toneladas. Y el punto de esto fundamental es no perder nuestra participación en el comercio internacional. Así como el tren de carga es fundamental para llevar mercancías hacia Estados Unidos, los puertos tienen su gran participación en la actividad económica de México. Fuente de financiamiento, asociaciones público-privadas. Manzanillo fundamentalmente fue una inversión mayoritaria privada, igual Lázaro Cárdenas, con parte de inversión pública. Veracruz es mayoritariamente, hacer un nuevo puerto en Veracruz es una inversión mayoritariamente pública, con una gran inversión privada. Tuxpan es inversión privada, Matamoros casi todo es pública. En fin, una conjugación de inversiones que, por eso decía yo,
México está siendo visto como un gran centro de producción y por eso el interés de invertir en todo, incluyendo a los puertos. Los beneficios ciudadanos, evidentemente, yo creo que se traducen del tema que yo dije, es empleo. Si hoy en Lázaro Cárdenas logramos ampliar la capacidad del puerto, se están generando miles de empleos, miles. Doy el ejemplo en una de las plataformas que acabamos de inaugurar, eran, si no me equivoco, nada más en esa plataforma 2,000 empleos, y de esos 2,000 empleos, el 95% era de gente de Michoacán. Y durante la obra hubo también miles de empleos. Pero no solamente es esto, sino que la actividad que el puerto genera en otras zonas, porque llega la materia prima y se va a Guadalajara para producir televisiones, pantallas, se va en un momento dado hacia el Estado de México a producir cuestiones farmacéuticas, o se va a Celaya, se va a Aguascalientes a producir vehículos, allá se están generando empleos. Hoy en Aguascalientes, hace poco se producía era un vehículo por minuto, y hoy se producen 4 vehículos por minuto. Y eso requiere evidentemente más mano de obra. Ese es el tema fundamental. Y de la autopista Jiquilpan-Izaguayo, en su entronque con la autopista de Occidente, déjeme hacer el comentario un momento más, me están preparando la respuesta para ver exactamente cuál es su situación y le comento en un momento más. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene ahora la palabra para hacer comentarios hasta por 3 minutos el diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional. Señor secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Señores presidentes de las Comisiones Unidas de Infraestructura, Comunicaciones y de Transportes. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Hemos escuchado con atención la explicación y los importantes proyectos e inversiones que se han hecho durante este segundo año de gobierno en grandes obras, carreteras, portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, las cuales tienen como objetivo no solo impulsar la economía y la generación del empleo, sino una justa equidad entre las regiones, beneficiando en un sentido real a todos los mexicanos. De esta forma, México se modernizará por tierra, mar y aire, aprovechando su privilegiada posición geográfica que lo detonará como una plataforma logística global de la mayor importancia internacional, haciéndolo más productivo y competitivo. Es innegable que la modernización de los puertos mexicanos, como lo ha mencionado, representan la oportunidad para fortalecer las vías marítimas que permitirán transportar mayores volúmenes de carga y que su movimiento en las terminales sea mucho más eficiente y ágil. Nos queda claro que es un reto dinamizar el sector portuario después de tantos años sin atención, pero tenemos la seguridad que la política que se plasma en el Programa Nacional de Infraestructura será el eje rector que propicie el cumplimiento de este propósito. Nos queda muy claro también y sabemos de la urgente necesidad de construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y que es también uno de los grandes retos que este gobierno se ha fijado, por lo que solo quisiera señalar la importancia de conocer puntualmente el proceso de planeación, ejecución y supervisión de esta magna obra. Por otro lado, es de reconocer la eficiencia en el ejercicio de los recursos presupuestales por parte de la dependencia que encabeza, donde hasta ahora se ha ejecutado en obras de gran relevancia, así como en aquellas que propiamente esta Cámara ha autorizado a través del presupuesto de egresos. Señor secretario, me gustaría enfatizar
que las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional coincidimos en que México debe contar con una infraestructura moderna, amplia, suficiente, que sirva de base para el futuro desarrollo del país. Enhorabuena, agradecemos su presencia a esta comparecencia y tenemos confianza plena en que la Secretaría a su digno cargo alcanzará los objetivos estratégicos que se ha trazado. Muchas gracias. Gracias, diputado Galván. Para hacer comentarios generales al término de esta ronda, tiene el uso de la palabra el licenciado Gerardo Ruiz Esparza, hasta por 3 minutos. Gracias, diputado. Gracias, diputado Santos Galván. Yo creo que en el caso del aeropuerto se nos ha pasado la planeación. Llevamos realmente muchos años planeando una necesidad impostergable que lamentablemente por circunstancias quizás no deseadas por nadie, como fue el tema de Mexicana, el tema de la degradación de México en su aviación y algunos otros, la presión de tener la ejecución de la obra disminuyó, pero hoy ya es impostergable. La supervisión es una parte fundamental y estamos precisamente contratando a la empresa Parsons como gerente de proyecto. De hecho, todavía no se le contrata, estamos en el proceso de contratación como gerente de proyecto para tener al mejor, para efecto de que se tomen las decisiones correctas y no decisiones sujetas a una definición política o a una definición de un área. Que sea un profesional el que diga exactamente cuáles son las especificaciones técnicas del proyecto. Y habrá un supervisor, un ingeniero maestro, que será también el que defina en lo que es toda la parte aeroportuaria, cómo se van tomando esas decisiones. En este caso, todavía no tenemos ni siquiera definido cuáles pueden ser las empresas, 8 empresas reconocidas mundialmente a las que se les va a invitar para que presenten sus propuestas. En la parte de la ejecución, yo creo que va a ser el mayor reto posible. Porque yo creo que todos los mexicanos queremos ver que este proyecto avance rápidamente. Han habido países, hoy hay países en donde los proyectos aeroportuarios están suspendidos por conflictos internos. Hay otros que han tomado 14 o 15 años desde que se inició hasta que se puso en operación la primera etapa, por dificultades técnicas y problemas internos. Creo que todos queremos ver hoy que esta obra avance rápidamente y para lograr esto va a haber, lo dijeron los expertos, que saber tomar decisiones de manera rápida. Y no es fácil tomar decisiones de manera rápida porque son decisiones muy complejas y muchas de ellas van a recaer en el propio gobierno federal. Y el tener esta coordinación entre todos los actores, que las empresas que estén trabajando tengan armonía en su trabajo y no se estén estorbando, va a ser parte del éxito de la ejecución. Pero lo más importante es que logremos que antes de tener completo los proyectos ejecutivos de arquitectura y de ingeniería, que se empiezan a hacer pronto y que van a tomar 8 meses o 9 más o menos su elaboración, logremos que cuando lleven, y así se está platicando con el gerente del proyecto y el ingeniero maestro, se tendrá que tener su participación dentro del esquema, que cuando logremos tener un avance del 30 o 40% en el proyecto ejecutivo podamos empezar la obra. Las cimentaciones, las partes básicas, y conforme vaya avanzando el proyecto ejecutivo haya la coordinación suficiente para que lo demás se vaya elaborando. Entonces, creo que los 3 temas, planeación, supervisión y ejecución, son un gran reto. Creo que la planeación estaba ya efectuada, ya era una decisión tomada
y había una planeación en un momento dado muy básica de qué debía ser el aeropuerto, pero para poder tomar la definición de si era allí o no el aeropuerto, tuvimos que recibir de ARU la planeación de ingeniería que nos diera cómo sí cabía el aeropuerto dentro del terreno que ya teníamos de nuestra propiedad, y de Mitre, la empresa que se contrató para estos efectos hace 25 años o 20 años, que el espacio aéreo era adecuado para tener allí el aeropuerto. Por eso yo dije en muchas ocasiones, estamos haciendo los análisis para ver si es factible que se tome la decisión de que se haya aeropuerto, siempre y cuando todos esos factores se conjugaran y pudiéramos tomar la decisión. Un aeropuerto se construye del aire hacia la tierra. No es en esta zona cabe un aeropuerto, es que el espacio aéreo sea adecuado para que abajo en la tierra haya un aeropuerto. No sé si con esto, diputado, le contesto más o menos el tema de las tres partes de la ejecución de esta obra, y luego vendrá la más importante, la ejecución, que ya la platicaremos cuando inicie. Muchas gracias. Compañeras, compañeros diputados, agradecemos al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, su participación en este ejercicio de rendición de cuentas que permite evaluar la acción pública a fin de apuntalar los logros alcanzados y, en su caso, realizar los ajustes necesarios para mejorar el rumbo de nuestro desarrollo nacional. Sin duda, el sustento técnico de la información que nos ha sido proporcionada y la amplitud de las respuestas a los cuestionamientos hechos por las señoras y señores legisladores contribuirán a que nuestras comisiones cuenten con un panorama más puntual del estado y de los avances de la actual administración en lo relativo al sector de comunicaciones y transportes. Este encuentro abona así a la continuidad y fluidez de la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo y al diálogo permanente que hemos sostenido entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las comisiones aquí representadas, siempre con una actitud respetuosa y de colaboración, como corresponde al espíritu republicano establecido en nuestra Carta Magna. De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida al presidente de la República para su conocimiento. Finalmente, según lo dispuesto en el acuerdo aprobado por las Comisiones Unidas de Infraestructura, de Transportes y de Comunicaciones para esta comparecencia, el objeto y motivo de la misma se encuentra suficientemente desahogado, por lo que se da por concluida esta comparecencia. Agradecemos a todos su asistencia. Se levanta la reunión siendo las 10:40 horas del día 23 de septiembre de 2014. Es así como se llevó a cabo la comparecencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la cual presentó información del segundo informe de gobierno del Ejecutivo Federal en relación a los trabajos de la Secretaría a su cargo, pero también se tuvo la oportunidad de responder cuestionamientos de las legisladoras y los legisladores que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios y además, después de escuchar los posicionamientos respecto al análisis de la glosa en esta materia, hizo también algunos comentarios. Entre ellos, se lo comento, señaló que el objetivo del trabajo que se realiza en la Secretaría a su cargo es convertir a México en un centro logístico global de alto valor agregado, pero también expresó que se requiere infraestructura moderna y suficiente en diferentes regiones para elevar la productividad y la competitividad, por lo que se crearán 46 nuevas autopistas con 3,000 kilómetros. También destacó 24 proyectos ferroviarios para ahorro de tiempo, tanto en transporte como también para reducir costos. Asimismo, se refirió al proyecto de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Explicó que en una primera etapa se estaría aumentando de 32 a 50 millones de pasajeros al año. Y así concluye esta comparecencia donde se llevó a cabo el análisis de la glosa del segundo informe de gobierno del Ejecutivo Federal. Le agradezco que nos haya acompañado, sin embargo, aún queda mucha actividad legislativa que se estará desarrollando en estos días. Por ello, lo invito a que esté atento de toda la programación del canal del Congreso
el canal de la Unión. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.